Bueno, a continuación vamos a empezar a estudiar un poco sobre el teorema de Pitágoras. Tenemos que acordarnos que lo vamos a aplicar, como seguramente vieron años anteriores, en triángulos rectángulos. ¿Qué son triángulos rectángulos? Tenemos que acordarnos que son triángulos que tienen un ángulo recto. Y acuérdense que un ángulo recto era un ángulo de 90 grados. Acá puse dos triángulos como ejemplos, girados, a propósito, para que identifiquemos bien dónde está el ángulo de 90 grados. Voy a marcar en cada uno de ellos el ángulo recto. En este triángulo ese es el ángulo y en este es el ángulo de 90 grados. ¿Por qué marco eso? Porque si nosotros identificamos correctamente el ángulo de 90 grados, va a ser más sencillo identificar lo que llamábamos catetos e hipotenusa. Acuérdense que los lados del triángulo que conforman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Voy a señalar los catetos en cada uno de estos triángulos. Si acá está el ángulo de 90 grados, este será uno de los catetos, le pongo la letra C, y este será el otro cateto. Vamos al segundo triángulo, acá está el ángulo de 90 grados, este lado y este lado forman el ángulo recto, por ende se llaman catetos. También le escribo la letra C. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a señalar el tercer lado, el mayor. Acuérdense que se llama hipotenusa y lo señalo con H, como se escribe la palabra hipotenusa, con H. Bien, una vez que está identificado esto, recordemos que Pitágoras lo que nos propone es una relación para encontrar alguno de los lados faltantes en un triángulo rectángulo. Siempre parte de la hipótesis de que el triángulo tenga que ser un triángulo rectángulo. Y la fórmula que él propone es una fórmula que se escribe de esta manera. C es de cateto, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, teniendo esta formulita, vamos a poder resolver algunos triángulos rectángulos, es decir, vamos a poder hallar alguno de los lados faltantes, teniendo algunos otros datos, y también vamos a poder resolver algunas situaciones problemáticas donde seguramente vamos a tener que hacer un esquema de la situación para identificar en dónde aparece el triángulo rectángulo y así poder encontrar el lado faltante. Bueno, acá vamos a practicar con un ejemplo. En este caso tenemos un triángulo rectángulo. Fíjense que está indicado el ángulo de 90 grados con ese cuadrado ahí. Indiqué con los mismos colores que estábamos utilizando, con la letra C, los catetos, que serían esos lados, acuérdense que forman el ángulo de 90 grados. Y el tercer lado, el mayor, sería la hipotenusa. Bien, en este ejemplo, ¿qué nos piden? Nos piden hallar la longitud del lado indicado con la letra X. Desconocemos cuánto mide este lado, que dijimos en este caso sería uno de los catetos. Lo que vamos a hacer es, dado que este triángulo es un triángulo rectángulo y está dentro de las hipótesis del teorema, vamos a comenzar con esta fórmula que nos quedó señalada anteriormente. Fíjense que la escribí acá a continuación. Vamos a empezar a reemplazar los datos de acuerdo a lo que tenemos acá. Uno de los catetos puede ser este o este, sin distinto cuál escribamos primero. Uno de ellos mide x, entonces lo que voy a hacer es escribir primero, en lugar de c, x al cuadrado. El otro cateto mide 7, por ende vamos a escribir más 7 al cuadrado igual a la hipotenusa que es 11, entonces va a quedar 11 al cuadrado. Bien, acá acabo de hacer la sustitución que les había comentado. Acuérdense que vamos a empezar a resolver esto como cualquier otra ecuación. Acá lo que desconocemos es la medida del lado llamado x. Vamos a empezar resolviendo y hallando las potencias. Acuérdense que elevar al cuadrado es multiplicar un número por sí mismo. Por ende, x al cuadrado al desconocer x va a seguir siendo x al cuadrado. Hasta que determinemos cuánto vale x será imposible encontrar su valor. Vamos a seguir con los cálculos que se puedan resolver. Más 7 al cuadrado sería 7 por 7. Eso nos estaría dando 49. Igual, y 11 al cuadrado sería 11 por 11, lo cual nos da 121. Bien, ahora acuérdense, si separamos en términos, tenemos que pasar primero aquello que está más alejado de la letra X. En este caso, 49, que va a pasar restando.
Bien, acá ya lo pasamos restando, nos quedó que x al cuadrado es igual, ahora tenemos que restar 121 menos 49, esto nos estaría dando 72. Y lo último que nos falta pasar es este exponente, que hacia el otro lado pasa como raíz. Pero recuerden que cuando pasamos un exponente de índice par, esta x en este caso queda entre dos barritas que se lee módulo de x, que quiere decir la longitud que va a tener x. Dado que en este caso hay dos posibles números que dan 72, uno es positivo y el otro negativo, pero acorde a la situación, aquí estamos hablando de una longitud, tiene que ser el resultado positivo. Bien, entonces dijimos, cada vez que pasamos un exponente de par hacia el otro lado va a pasar como raíz y en este caso la incógnita queda entre las barritas de módulo. Esto nos estaría dando entonces raíz cuadrada de 72. En esta situación lo que pueden hacer es recurrir a la calculadora científica para encontrar un valor aproximado de raíz de 72. Yo acá escribí en la calculadora y esto es 8, y tiene muchas cifras decimales. Lo que vamos a hacer es un redondeo. Vamos a redondear a 8,49. Fíjense que arriba del signo igual, como nosotros lo que hicimos fue una aproximación, no estamos diciendo el valor exacto, sino que hicimos un recorte porque son muchas las cifras decimales, voy a poner este símbolo que indica aproximado. Cuando arriba del signo igual hay como un moñito, indica aproximadamente. Entonces, volviendo a la consigna, nosotros teníamos que hallar cuánto valía, cuánto medía, mejor dicho, este lado del triángulo que dijimos era un cateto. En este caso, vamos a responder que ese lado X mide aproximadamente 8,49 y como todas las medidas estaban dadas en centímetros, que yo no lo escribí acá, pero todos recordemos que estaban dadas en centímetros, el resultado también será en centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos de todo esto? Primero, el teorema de Pitágoras lo aplicamos siempre que nuestro triángulo fuera un triángulo rectángulo. Si la situación nos diera un triángulo diferente u otro tipo de figura, lo que vamos a hacer es buscar dentro de esa figura o dentro de esa situación algún triángulo rectángulo para poder comenzar con este teorema. Recuerden también que la fórmula que utilizamos, que relaciona los catetos y la hipotenusa, es la que quedó escrita aquí, y que detrás de todo esto no hay mucho más que la resolución de una ecuación y saber interpretar el resultado. Acuérdense que en este ejemplo tenemos un triángulo aislado donde buscamos uno de los lados faltantes, pero podría haber dentro de las actividades que veamos a continuación algunas situaciones problemáticas. Si la situación es una situación problemática, lo que generalmente les sirve mucho y me parece que está bueno para guiarse es hacer un esquema de la situación. Puede ser un simple dibujo, un bosquejo, como para orientarse y encontrar dentro de esa situación el triángulo que nos va a ayudar a resolverla. Porque recuerden, todo se centra en encontrar ese triángulo rectángulo para poder comenzar a trabajar con el teorema de Pitágoras.